Esta sección explicará el proceso desde la guerra ruso-japonesa hasta la guerra del Pacífico. En el número anterior, analizamos los movimientos de Japón en la Primera Guerra Mundial, y el proceso de su expansión hacia China. En este número hablaremos de la invasión de Siberia, que tuvo lugar por las mismas fechas, y de la Conferencia de Washington de 1921. Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia vivió la primera revolución socialista del mundo, el Imperio ruso se derrumbó y en 1918 se creó la Unión Soviética. Los soviéticos firmaron la paz con Alemania, lo que permitió a esta concentrarse en la guerra contra Gran Bretaña y Francia. Temiendo la expansión del régimen socialista, británicos y franceses quisieron librar una guerra de intervención contra los soviéticos. Esto incluía la intención de que el gobierno ruso, tras derrocar a los soviéticos, iniciara de nuevo una guerra con Alemania, lo que supondría una carga menor para Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, británicos y franceses, que luchaban contra Alemania en plena Primera Guerra Mundial, no podían permitirse luchar contra los rusos, así que idearon un plan. Idearon un ingenioso plan para rescatar a los prisioneros de guerra checos que habían sido hechos prisioneros por los rusos y estaban retenidos en Vladivostok. Los británicos se pusieron en contacto con los dos gobiernos para ver si Japón y Estados Unidos, que estaban más cerca en distancia, estarían dispuestos a asumir la mayor parte de las fuerzas aliadas. Japón aceptó de buen grado la oferta. El plan del primer ministro japonés Terauchi en aquel momento era establecer un gobierno títere japonés en la Rusia del Lejano Oriente durante la agitación soviética. En las negociaciones previas con Estados Unidos, Japón acordó enviar 8.000 soldados, el mismo número que Estados Unidos, y no marchar solo. Sin embargo, Japón movilizó una gran fuerza de 37.000 soldados. En el verano de 1918, los japoneses desembarcaron en Vladivostok, y las fuerzas aliadas siguieron su ejemplo. Sin embargo, la Revolución Alemana de noviembre de 1918 paralizó la Primera Guerra Mundial. Tanto británicos como franceses tenían menos incentivos para ir a Siberia. En 1920, todos los países excepto Japón se retiraron de Siberia, pero solo Japón permaneció en Siberia. Japón ignoró su promesa de no avanzar más allá de Vladivostok y procedió a avanzar hacia el oeste. Por el camino, extendieron su ocupación hasta el lago Baikal, luchando contra las tropas soviéticas y los partisanos campesinos. Esto llevó no solo a los soviéticos sino también a británicos, franceses y estadounidenses a cuestionar las ambiciones territoriales de Japón. Las tropas japonesas seguían en Siberia cuando se celebró la Conferencia de Washington en 1921. Y la retirada fue anunciada oficialmente por el embajador plenipotenciario, Tomosaburo Kato, en la conferencia. Las fuerzas japonesas sufrieron 3.500 bajas y no consiguieron ningún resultado diplomático. La invasión de Siberia también supuso una gran amenaza para el Reino Unido, que había sido aliado de Japón. Al mismo tiempo, también hizo que Estados Unidos sintiera una fuerte antipatía hacia Japón. Veamos ahora la relación entre Estados Unidos y Japón. La Primera Guerra Mundial dejó a los países europeos sin tiempo para ocuparse de sus colonias. En la confusión subsiguiente, fueron Japón y Estados Unidos los que extendieron sus ambiciones territoriales a Asia Oriental. En 1916, al desaparecer Yuan Shikai de la República de China, esta se dividió en dos facciones. Japón apoyó a la camarilla de Anhui, mientras que Estados Unidos apoyó a la camarilla de Zili. De este modo, Japón y Estados Unidos profundizaron la estructura de su conflicto con las disputas internas de la República de China. Sin embargo, cuando Estados Unidos decidió entrar en la Primera Guerra Mundial en 1917, trató de resolver sus diferencias con Japón. Se trata del Acuerdo Easy-Lansing. El contenido de este acuerdo era 1. No arrebatar el territorio de la República de China. 2. Abrir las puertas de la República de China y aspirar a la igualdad de oportunidades. Y 3. Que Estados Unidos reconociera los intereses japoneses en China. Así, Japón y Estados Unidos estaban enfrentados por los intereses de China, y Estados Unidos tomó conciencia de que Japón era un hipotético adversario con el que debería enfrentarse en el futuro. Y la ambición territorial de Japón hacia Rusia, que había demostrado al mundo con su expedición a Siberia, era algo que Estados Unidos, que estaba presionando para la adquisición de los intereses chinos, necesitaba eliminar. Así pues, la Conferencia de Washington se organizó por iniciativa de Estados Unidos. El tema de la conferencia fue paz y orden en el Pacífico y Asia Oriental. En otras palabras, se trataba de desalentar los intentos de Japón de expandirse por China. Tras la derrota de China a manos de Japón en la guerra chino-japonesa, China perdió muchos de sus derechos territoriales en favor de las potencias occidentales. Los países que asistieron a esta conferencia eran los 9 que tenían intereses en China.
Estados Unidos propuso a estos países que dejaran de competir por los intereses chinos. Los países europeos que tanto habían sufrido en la Primera Guerra Mundial estuvieron de acuerdo. Desconfiaban de Japón, que había presentado 21 artículos de demandas a la ROC. Y como Estados Unidos proponía que podía mantener sus intereses actuales en China, no había razón para oponerse. Este tratado con China se llama el Tratado de las 9 Partes. Uno de los temas que Estados Unidos incluyó en el orden del día de esta conferencia fue el de las islas del Pacífico Sur. La causa fue el Tratado de Versalles, que otorgó a Japón un mandato sobre las islas del Mar del Sur, Palaos y Micronesia. Estas islas se encuentran en la línea de movimiento entre Estados Unidos y Filipinas, que Estados Unidos había colonizado. Estados Unidos necesitaba impedir que Japón siguiera adueñándose de las islas del sur. Por ello, se firmó un tratado con los países que tienen intereses en las islas del Pacífico para prohibir nuevos acaparamientos territoriales. Es el llamado Tratado Cuatripartito. Y Estados Unidos ha propuesto un tratado de gran importancia para la seguridad. Se trataba del Tratado de Desarme Naval. En ese momento, el Reino Unido, Estados Unidos y Japón, especialmente como naciones insulares, competían por construir buques de guerra. Esto se debió a la decisión de Estados Unidos de entrar en la Primera Guerra Mundial, y a sus planes de un importante refuerzo naval. Como contrapeso a Estados Unidos, el Reino Unido, que se enorgullecía de ser la primera potencia naval del mundo, también aumentó su dotación militar. Y después de la guerra ruso-japonesa, la Armada japonesa había considerado a Estados Unidos como un hipotético enemigo y pensaba aumentar su dotación militar. Naturalmente, Japón no tuvo más remedio que responder al aumento del número de buques de guerra estadounidenses. Sin embargo, la construcción de buques de guerra requiere una enorme cantidad de dinero, y los países con problemas de liquidez, Gran Bretaña y Japón, lo estaban pasando mal. Estados Unidos propuso limitar el número de buques de guerra que podían construir las principales potencias navales del mundo. Se propone que la proporción de propiedad de buques de línea principal que pueden tener el Reino Unido, Estados Unidos y Japón sea de 10,2.6. Esta proporción del 60% era una ligera reducción del 70% que Estados Unidos había citado como cifra a la que Japón podría hacer concesiones tras descifrar los códigos japoneses. Lo bueno de la diplomacia estadounidense es que no negocia al nivel del 70% que Japón puede tolerar. Naturalmente, Japón rechazó esta propuesta. El embajador plenipotenciario para esta reunión fue Tonosaburo Kato. Fue jefe del Estado Mayor de la Flota Combinada en la época de la Guerra Ruso-Japonesa. Fue el hombre que sirvió a bordo del buque insignia Mikasa, asistió a Yachiro Todo y contribuyó a la gran victoria en la Batalla del Mar del Japón. Fue un firme defensor de la expansión de las armas navales. Sin embargo, en esta reunión decidió aceptar la propuesta estadounidense. También era un hombre políticamente hábil, y más tarde se convirtió en primer ministro de Japón. Dijo: "Lo pasamos muy mal con el dinero durante la guerra ruso-japonesa. Sin dinero no podíamos librar una guerra. Ahora mismo, el único país que compra los bonos del Estado de Japón es Estados Unidos". En otras palabras, si las relaciones con Estados Unidos se deterioran, será difícil incluso recaudar fondos para la guerra. Japón debe tener un ejército adecuado sin sobrecargarse. Así, desestimó los argumentos de la Armada contraria, y firmó el Tratado de Desarme de Washington. Sin embargo, aceptar la propuesta de propiedad del 60% tal como estaba no ayudaría a la reputación de Japón. Por ello, exigió lo siguiente a Estados Unidos: no desguazará los buques de guerra en construcción. Estados Unidos no reforzaría sus bases militares en las islas del Pacífico que controlaba. Estados Unidos aceptó esta propuesta. Así, Estados Unidos celebró la Conferencia de Washington para frenar la disputa territorial con Japón. Y los países europeos, reconociendo a Japón como una amenaza potencial para Asia Oriental, estuvieron de acuerdo con la conferencia. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, los países europeos temían nuevos conflictos. También temían que sus intereses de ultramar, que ahora tenían, fueran violados. Japón no supo interpretar el ambiente y se adentró en China. En este número he explicado la campaña de Siberia y la conferencia de Washington. La próxima vez, hablaré del ejército imperial. Si te ha gustado el artículo, suscríbete a nuestro canal y haz clic en el botón me gusta.